Genial, profe, gracias a usted. No, ahí pongo a grabar, porque como el tema que vamos a ver ahora, vamos a profundizar un poco con Piaget, ¿sí? Entonces, para profundizar con Piaget, yo dije, tengo que grabar sí o sí, para que los que no se pueden conectar lo puedan ver después, o para que ustedes, en vez de tomar nota, puedan prestar atención y puedan volverlo a ver el video después. ¿Tá? Igual voy a usar un PowerPoint, si quieren ya lo puedo subir al campus. ¿Tá? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Vamos a tratar de profundizar en la niñez que abarca ese rango etario, ¿sí? 6-7 años a 11-12. Y vamos a ver distintos aspectos, ¿sí? De este niño o niña que aprende en esta etapa escolar. Vamos a profundizar a nivel cognitivo, pero también vamos a ver a nivel social, a nivel moral, a nivel psicológico, ¿sí? Y a nivel de las relaciones, que ya lo dije, lo social, y iba a decir algo más. Y a nivel de autonomía, y a nivel motor también. Así que vamos a ver todo un pantallazo de todas las dimensiones o áreas en el desarrollo de los niños y las niñas en este rango de edad. Vamos a empezar por la parte cognitiva, y para ir a la parte cognitiva, obviamente, nos vamos a tener que remitir otra vez a Piaget, ¿sí? Yo sé que no, muchos Piaget es muy difícil y todo eso, ¿no? Muchas palabras. Pensemos que Piaget empezó a utilizar muchas palabras que un poco las extrajo desde la biología, ¿sí? Y las empezó a darles como un nuevo significado dentro de la epistemología genética, ¿sí? A lo que después se denominó psicología genética, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer un pequeño recorrido. Yo les voy a compartir pantalla ahora. Ustedes me van a decir si se ve o no. Sí, profe, se está viendo. Perfecto, ¿sí? Ustedes más que nada, cuando ingresan niños a primer grado, ¿sí? Van a ver que se van a encontrar, ¿sí? En una transición entre un periodo preoperatorio, que Piaget nombraba periodo preoperatorio, y el operatorio concreto, ¿sí? Ahora, para meternos bien en esto del periodo preoperatorio y el operatorio concreto, vamos a hacer una vuelta hacia atrás para refrescar la memoria, ¿sí? Y tratar de recordar cómo divide, ¿sí? El desarrollo, ¿sí? El desarrollo cognitivo, cómo lo divide Piaget. Así que no sé si ustedes se acuerdan o no algo de eso. Piaget lo dividía en distintos periodos. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el primer periodo del desarrollo? Hicimos un repasito en las primeras clases, ¿sí? De las teorías que vieron con el profesor Nicolás. ¿Alguien se acuerda? No busquen los apuntes, traten de usar la memoria. Profe, acá tengo una cosita. A ver, era el preoperacional, el operatorio concreto, el sensorio motor, va por ahí, ¿no? Bien, los estás diciendo mezclados. Es eso, me estoy haciendo referencia a eso. Pero ¿cuál sería el primero? El que se da entre el recién nacido, desde 0 hasta 2 años. El sensorio motriz, sensomotor, sensorio motor, son muchas maneras de llamarlo, sí. Ese es el primero de todos. Vamos a buscar. Bien, ¿sí? Acá lo nombró la compañera. ¿Ven la presentación? Primer periodo, ¿sí? Que va desde el recién nacido hasta los 18, es decir, año y medio, 2 años, ¿sí? Hasta los 2 años vamos a poner, ¿sí? Ese es el primer periodo que nombra Piaget. El segundo periodo, ya lo tienen escrito ahí, es el preoperacional, que va de 2 a 6, 7 años. El periodo que van a trabajar en profundidad ustedes, ese es el de las operaciones concretas, ¿sí? El periodo operatorio concreto, que va entre los 6-7 años hasta los 11-12. Y el último de los periodos que sigue, ¿sí? Hasta el resto de la vida, es el operatorio formal o el de las operaciones formales, que lo podemos asociar con la etapa del secundario, ¿sí? 11-12 años en adelante. ¿Ah? Bien.
Esa es la manera en que Piaget dividió el desarrollo cognitivo infantil, ¿sí? O el humano, en términos generales. Cada uno con sus propias características, cada uno con sus logros a nivel cognitivo. ¿Sí? En el periodo sensorio-motor, obviamente, lo que predomina es en un comienzo el uso de los reflejos que trae el recién nacido, son reflejos primitivos o innatos y que le permiten al bebé la subsistencia, ¿sí? Luego esos reflejos van a dar lugar a distintos esquemas que el bebé va a utilizar, como puede ser un esquema, puede ser succionar algo, chupar las cosas, morderlas, tomarlas, golpear. Esos son esquemas que le permiten, ¿sí? A los bebés, a los niños muy pequeñitos, descubrir, ¿sí? Los objetos que lo rodean. Bien. Dentro del periodo sensorio-motor y en el periodo preoperacional, va a aparecer una función muy importante, que es la función semiótica o función simbólica, ¿sí? Mientras que en el sensorio motriz el bebé se guiaba por lo sensorial y por el uso de la motricidad, tanto gruesa como fina, a partir de la función simbólica o semiótica, la acción va a empezar a interiorizarse o a internalizarse. ¿Ah? Se internaliza la acción. ¿Cómo se internaliza? A través de las representaciones, a través de la imagen mental. Uno se da cuenta que aparece esta función simbólica cuando el niño comienza a dibujar, ¿sí? Y dice que lo que dibujó a papá, o dibujó a mamá, o dibujó un perrito, aunque ese dibujo no se parezca a un perro, ¿sí? Ni se parezca al padre, ni siquiera se parezca a una figura humana. ¿Ah? La aparición del lenguaje, que es lo que habíamos visto en la unidad pasada, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. Todo eso, sí, el lenguaje, el dibujo, el juego simbólico, utilizar un objeto y hacer de cuenta que ese objeto cumple otra función, ¿sí? O jugar que agarro el celular y digo hola, como si alguien me estuviese hablando. Bueno, todo eso son juegos simbólicos. Entonces, el lenguaje, el dibujo, el juego simbólico, la imitación diferida, es decir, imitar algo, juego que soy el doctor, ¿sí? O juego que soy el almacenero, o el cajero del supermercado. ¿Ah? Estoy imitando algo que ya vi, ¿sí? Bien, eso es imitación diferida. ¿Diferida por qué? Porque no tengo el modelo enfrente. Eso y la imagen mental, ¿sí? Son manifestaciones que denotan que está apareciendo esta función. Función que es primordial, ¿sí? Porque si esta función simbólica o semiótica no aparece, no se va a dar el desarrollo o la aparición del periodo operatorio concreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño necesita que todos esos objetos que lo rodean, que están presentes o que ha conocido, pasen a formar parte de una imagen mental, que aún experiencias que vivió pasen a formar parte de una imagen mental. ¿Sí? Una imagen, cuando digo imagen mental, no me refiero a imágenes visuales, sino que pueden ser olores, sabores, recuerdos, emociones, sentimientos, ¿sí? Se refiere a lo aprendido, ¿no? Exactamente, tiene que ver Es con lo cosas que se aprendido. aprendieron. Sí, Lo pero primero el que niño lo tiene que interiorizar, digamos, para después sociabilizar, algo así sería. no, es más que eso. Se refiere a Ajá. cosas que están en el exterior, ¿sí? Y que dejan de estar, siguen permaneciendo en mi cabeza, ¿sí? En el pensamiento, sí, como Exactamente, representación simbólica, ¿no es cierto? De ese exactamente. Tiene objeto. que haber una representación mental de eso. Pero que sea una Ajá. representación mental no tiene que ser una imagen visual, ¿no? Por Sí, ejemplo, para poder dibujar una casa, no necesariamente tengo que tener una casa de modelo para poder dibujarla. El niño va a dibujar una casa precariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una representación mental de lo que es una casa, ¿sí? Si voy a sí. jugar
y voy a tomar un objeto, ¿sí? Y voy a tomar este celular y voy a hacer de cuenta que este celular es un bebé, tengo que tener una representación mental de lo que es un bebé y de lo que es el hecho de acunarlo. Tengo el modelo enfrente, estoy viendo cómo una mamá acuna a un bebé, no. Pero tengo que tener la capacidad de la representación mental para considerar que este bebé lo estoy representando, ¿sí? Lo estoy simbolizando con este celular, que no se parece en nada. ¿Ah? Si no existe esta representación mental, no se puede pasar a las operaciones. ¿Ah? Pensemos, si yo les digo la palabra casa, que lo veníamos diciendo recién, ¿sí? Yo puedo pensar en una casa, ustedes pueden pensar en una casa totalmente diferente. ¿Ah? La palabra casa, que estoy nombrando, digo casa, guarda una distancia muy lejana a lo que para ustedes puede ser la representación de una casa. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la función simbólica, que es fundamental su aparición, ¿sí? Alrededor de los 2 años. Bien, entre los 2 y los 7 años, que sería el periodo de la etapa de jardín, es el periodo preoperacional. ¿Por qué se lo llama preoperacional? Porque en este periodo se van a dar una serie de cuestiones, ¿sí? Que van a dar lugar a las operaciones. ¿Ah? Bien. Salgo de esta... No, me voy para atrás. Bien. Piaget utiliza muchos términos. Muchas palabras ustedes van a ver que Piaget utiliza en su teoría, ¿sí? Que para nosotros a veces no entendemos qué es. Una es la palabra de estructuras, ¿sí? Piaget va a hablar de estructuras cognitivas, y estas estructuras cada vez se van construyendo y se van haciendo más complejas, ¿sí? Desde que el bebé nace, esas estructuras se van construyendo, por eso hablamos de constructivismo, ¿sí? Decimos que Piaget era constructivista, al igual que Vygotsky y otros más, ¿sí? Pero él va a decir que estas estructuras, que son cognitivas, en realidad estas estructuras son como si fuesen patrones, ¿sí? Abstractos, obviamente, uno no los puede ubicar dentro del cerebro, son patrones cognitivos, ¿sí? Es como si fuese el esqueleto, el armazón de nuestra cognición, ¿sí? Esas son las estructuras cognitivas. Las estructuras cognitivas están formadas por esquemas de acción, que es lo que predomina en el periodo sensorio-motor, ¿sí? En un esquema de acción puede ser chupar, morder, asir, ¿sí? Agarrar los objetos, golpear, ¿ah? Son distintas acciones que el bebé utiliza, ¿sí? Para ir conociendo su entorno, para ir conociendo los objetos, y dentro de esos objetos está su propio cuerpo también. Y las operaciones, que son las acciones, ¿sí? Cuando se internalizan, ¿sí? Pensemos, periodo sensorio-motor, periodo preoperatorio, es decir, antes de las operaciones, periodo operatorio, concreto y formal, ¿sí? Entonces, las operaciones es cuando las acciones que realiza el niño muy pequeñito, ¿sí? En este caso el bebé, las acciones que realiza en su entorno y sobre su propio cuerpo, deja de hacerlo, la internaliza, y al interiorizarla se transforma en operaciones. ¿Ah? Bien, las estructuras cognitivas, Piaget va a decir que tienen leyes que la regulan, ¿sí? Que después las vamos a ver. Por otro lado, hablar de funciones cognitivas. Las estructuras cognitivas son propias de cada individuo, ¿sí? Tienen la particularidad de ser propias de cada individuo. Las funciones cognitivas es común a todos. Por ejemplo, la organización. ¿Qué quiere decir esto de la organización? Estas estructuras cognitivas que se van construyendo, se van modificando, se van complejizando, guardan cierta organización.
tanto en la cognición de ustedes como en la mía, ¿sí? La organización siempre existe, lo mismo que esas leyes que la regulan. Por otro lado, va a decir que es propio de todos los seres humanos este proceso de adaptación. ¿Por qué? Porque Piaget va a decir que la inteligencia, con su formación de biólogo, él va a decir que la inteligencia es la adaptación al medio. ¿Sí? Entonces, como la inteligencia es la adaptación al medio, dentro de las funciones cognitivas va a hablar de la adaptación. Y entonces va a decir que la cognición, ¿sí?, busca siempre el proceso de equilibración, siempre busca equilibrarse. Frente a una novedad o algo que no conocemos, ¿sí?, nuestra estructura cognitiva se desequilibra y entonces necesita volverse a equilibrar. ¿Cómo logra equilibrarse? Bueno, va a decir a través de dos procesos. Por un lado la asimilación y por el otro lado la acomodación. ¿Sí? En la asimilación, por ejemplo, necesito conocer algo nuevo. ¿Sí? Para poder conocer eso que es nuevo, necesito que eso nuevo no esté tan alejado a las cosas que yo ya conozco. ¿Por qué? Porque si está muy alejado de las cosas que yo ya conozco, me va a costar mucho aprender eso, ¿sí? Supongamos un niño que ingresa a primer grado y que está aprendiendo a sumar. No le puedo enseñar a dividir o a multiplicar. ¿Por qué todavía no puedo enseñarle a dividir o a multiplicar? Porque todavía la multiplicación y la división está tan lejos de la suma que no va a poder aprenderla, ¿sí? Tampoco lo nuevo que tengo que aprender, ¿sí?, puede estar tan cercano a lo que yo ya sé, porque pierde el atractivo, ¿sí?, pierdo el interés y por lo tanto no tengo nada nuevo para aprender, porque está tan cercano a lo que yo ya sé que no hay ninguna novedad en ello. Por lo tanto, aquello que tengo que asimilar, aquello nuevo que tengo que aprender, tiene que guardar una distancia relativa entre lo que yo ya conozco y lo que desconozco. ¿Sí? Y el proceso de acomodación es cuando yo ya tengo cierto conocimiento, ¿sí?, de ciertos saberes que tengo que incorporar, yo ya conozco, pero aparece cierta discrepancia con eso que yo ya sé, ¿sí? Aparece cierto conflicto. Y entonces, para poder incorporar ese nuevo saber, tengo que empezar a modificar esas estructuras previas, esas estructuras cognitivas que yo ya tengo formadas de base, las tengo que modificar para acomodar, en palabras, esto nuevo que tengo que aprender. Voy a darles un ejemplo. Niño pequeño, ¿sí?, sabe lo que es un caballo. ¿Ah? En sus estructuras cognitivas, él sabe lo que es un caballo. Lo llevamos al zoológico, ¿sí? Y en el zoológico ve un animal, ¿sí?, que en este caso es un camello, ¿sí? Y entonces va a decir que eso es un caballo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en sus esquemas previos tiene construido el concepto de caballo. ¿Ah? Y entonces ve un animal que es similar a un caballo y lo nombra caballo. Entonces va con la tía al zoológico y la tía le dice, no, eso no es un caballo, eso es un camello. ¿Ves? Mira, tiene joroba, fíjate que no tiene crines, la cola es diferente, ¿sí? Aparece un desequilibrio. ¿Por qué? Porque él tenía el concepto de lo que era un caballo, pero ahora aparece algo que no está tan lejos de lo que es un caballo, ¿sí? Y el niño, para poder incorporar ahora este nuevo concepto de camello, tiene que acomodar sus estructuras, viendo las diferencias, comparando que en realidad esto no es un caballo, ¿sí?, para aprender lo que es un camello, ¿sí? Y ahí se dio el proceso de acomodación. ¿Ah? Si ustedes buscan en internet, en YouTube, ejemplos de asimilación y acomodación, van a tener a patadas. Nosotros constantemente estamos haciendo acomodaciones. Lo que caracteriza a la primera infancia son las asimilaciones. Asimilan, 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 ¿sí? Y acomodan, ¿sí? Pero no tanto como lo que acomodamos los adultos, ¿sí? Los adultos somos más de acomodar. ¿Ah? Vamos a ir modificando para
incorporar nuevos saberes. ¿Ah? Bueno, entonces, dentro de las funciones cognitivas, que es lo que permanece y es constante, se da en todos los individuos, por un lado, entonces, es la organización de esas estructuras que tienen que estar organizadas de determinada manera, y este concepto de adaptación, que es la búsqueda de equilibrio constante a nivel cognitivo. Frente a un aprendizaje nuevo, se produce un desequilibrio, y a través de la asimilación y la acomodación, logramos equilibrar esas estructuras cognitivas que tienden a complejizarse, ¿sí? Y a ir construyéndose unas sobre otras. Las anteriores no se pierden, ¿sí? Sino que se incorporan a estas nuevas construcciones. Y por el otro lado, va a hablar de los contenidos de la cognición. ¿Qué son los contenidos de la cognición? Bueno, pueden ser distintos elementos como elementos de la memoria, de los sentimientos, objetos, bueno, todo, absolutamente todo. Bien, yo les decía que estas estructuras cognitivas, si bien son propias de cada individuo, tienen leyes que las regulan, y estas leyes se llaman leyes de composición de la estructura, y son estas que aparecen acá. ¿Por qué les hago esta introducción que parece un poquito compleja? Porque después, cuando vean la bibliografía que yo les subí al campus, va a haber ciertos conceptos que no los van a entender, ¿sí? Entonces, para que lo puedan entender un poquito, necesitaba hacerle esta explicación. Bien, ¿qué es esto de las leyes de la composición de la estructura? Que aparecen dentro del periodo sensorio-motor. Son leyes que regulan las estructuras cognitivas. Y dentro de ellas están la identidad, la reversibilidad, el elemento neutro y la asociatividad. Y este es un ejemplo, ustedes van a ver acá un ejemplo que se da en el grupo práctico de desplazamientos. ¿Qué es esto del grupo práctico de desplazamientos? Cuando un niño comienza a caminar, ¿sí? O a gatear, tiende a desplazarse en el espacio, ¿sí? Y cuando tiende a desplazarse en el espacio comienza a hacer ciertos descubrimientos. Como por ejemplo que si voy de mi casa, si voy desde mi habitación gateando, ¿sí? Hasta la cocina, puedo ir de la cocina otra vez gateando hasta mi habitación, ¿sí? Entonces, miren acá, dice uno, un desplazamiento A y B, ¿sí? Voy gateando desde mi habitación hasta la cocina, A y B, y de la cocina voy gateando hasta donde está mi mamá está en el living, de B voy a C, dice, se coordinan en un desplazamiento a C. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un niño pequeño que ya gatea o que camina, ¿sí? Que el bebé, este niño pequeño que va caminando de la habitación a la cocina y de la cocina al living, ¿sí? Descubre, ¿sí? Que puede ir también directamente desde la habitación al living, ¿sí? Uy, nos quedan 10 minutitos. Esperen que voy a sacar cartelito, que me aparece. Eso es identidad. Por ejemplo, en los desplazamientos. ¿Dónde se puede dar identidad? También esta ley. Por ejemplo, si yo le muestro a un niño, ¿sí? Abro una plastilina, abro otra plastilina, ¿sí? Delante de sus ojitos, y le muestro y les digo si son iguales o no, ¿sí? Y lo más probable es que me digan que son iguales. Eso es identidad, ¿ah? Se da cuenta que uno es igual a la otra. Después vamos a ver ese ejemplo también. Otro ejemplo, pongo 5 moneditas en una fila y pongo 5 moneditas en la otra. Y le pregunto al niño si hay la misma cantidad de moneditas en un lado y en el otro. El niño cuenta y me dice, sí, hay la misma cantidad. Bueno, identidad. ¿Ah? Entonces la ley de identidad va a decir que A es igual a, es decir, que estos desplazamientos pertenecen al mismo sistema. Ir de la habitación a la cocina y de la cocina al living, o ir de la habitación al living es exactamente lo mismo, ¿sí? Identidad. Otra de las leyes, ¿sí? Es la de reversibilidad. Es una ley muy importante, ¿por qué? Porque la reversibilidad, vamos a hablar mucho dentro del periodo operatorio concreto. ¿Qué es esto de la ley de la reversibilidad?
que si yo voy, ¿sí?, de la habitación a la cocina y de la cocina vuelvo a la habitación, ¿sí?, pues, si voy a un lado, puedo volver de ese lado al punto de origen. Eso es reversibilidad. Si yo tengo, vamos a ir a los otros casos, tengo las dos plastilinas que son iguales, si a una plastilina la estiro, ¿sí?, así como la estiré, la puedo volver a poner en su lugar, volverla a achicar y darle la misma forma. Si tengo dos filas de moneda y una de las filas de la moneda las separo, así como las separé, las puedo volver a juntar. Si yo tengo 3 manzanas y saco 2, y después vuelvo a agregar esas 2, vuelvo al punto de partida, ¿sí? Lo único que hice fue la función inversa. Si puedo sumar, y a esa suma le resto, cuando vuelvo a sumar, vuelvo otra vez, ¿sí? Las reversibilidades, eso, ¿sí? Si puedo sumar, puedo restar. Si puedo multiplicar, puedo dividir. ¿Ah? Bien, esa es otra de las leyes que aparecen dentro, regulando las estructuras cognitivas. Por otro lado, la tercera se llama elemento neutro. Y acá dice, la composición de un desplazamiento AB con el desplazamiento BA da un desplazamiento nulo. ¿Sí? Si yo tengo la plastilina y a la plastilina la estiré y la volví otra vez al punto de origen, en realidad no agregué ni quité nada. ¿Sí? Si yo a las monedas, a una de las filas de las monedas, las separo y otra vez las vuelvo a juntar, en realidad volví al punto de origen. ¿Por qué? Porque no agregué ni quité nada, solamente las desplacé en el espacio. ¿Ah? Esa es la del elemento. O sea, no toma en cuenta el proceso del medio, que es el desplazamiento. Porque no hay transformación en el desplazamiento. ¿Sí? Si yo desplazo, no hay transformación. Lo mismo que si tengo dos vasos con la misma cantidad de líquido y uno de los vasos, ¿sí?, lo trasvaso a un vaso alargado y angosto, no hay transformación. Sigue habiendo la misma cantidad. Por lo tanto, quizás un niño que no está en el periodo operatorio, ¿sí?, y que no existe todavía esta reversibilidad, lo más probable es que me diga que ahora hay más en el vaso alargado. ¿Por qué? Porque es más alto. ¿Sí? Pero si yo vuelvo ese líquido al vasito de origen, lo trasvaso al recipiente de origen, en realidad estoy demostrando que no agregué ni quité nada. Por lo tanto, hay un elemento neutro. ¿Sí? No hubo transformación, solo hubo trasvaso, solo hubo una estirada de masa o un alejamiento de las monedas, pero no hubo transformación. ¿Ah? Bien, y el último es la asociatividad, donde dice que los desplazamientos son asociativos. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en este grupo práctico de desplazamiento. Si yo voy, ¿no?, caminando, me voy caminando de mi casa, voy al kiosco, ¿sí?, a comprarme caramelos, y del kiosco voy a la casa de una amiguita para pasarla a buscar, ¿sí?, y juntas nos vamos de ahí hasta la escuela, ¿sí? Me detuve en 4 lugares: mi casa, de mi casa al kiosco, del kiosco a la casa de mi compañerita, de la casa de mi compañerita a la escuela. ¿Sí? Ese desplazamiento que hice, puedo variarlo y decir, voy de mi mamá hoy no me dio plata, voy de mi casa a la casa de mi compañerita, y de mi compañerita voy a la escuela con ella. O, lo mismo, puedo ir de mi casa al kiosco, pero mi compañerita se enfermó, y como se enfermó, no la paso a buscar, voy del kiosco a la escuela. Eso es asociatividad. ¿Sí? Que después la asociatividad es aplicable a un montón de cosas. Por ejemplo, si nos vamos a... Piaget utilizó mucho las lógicas y las matemáticas para explicar todo esto. Cuando pensamos, miren acá, AB, el segmento AB más el segmento BD es lo mismo que decir, es igual al segmento AC más el segmento CD. ¿Sí? Significa que el punto D puede ser alcanzado a partir de A por caminos diferentes. Todo esto que nosotros vemos y que es muy teórico,
cuando damos ejercicios en la escuela de matemática y cada niño resuelve un problema matemático de distintas maneras, es esta ley, la ley de asociatividad. ¿Sí? Cada uno puede tomar caminos diferentes para llegar al mismo destino. ¿Ah? Claro, varía el recorrido. Exactamente, varían las paradas. ¿Ah? Dice, puede ocurrir que los segmentos A, B, BC, CD no estén en línea recta. ¿Sí? Lo que se llama conducta de rodeo, es decir, que el niño no pasó por B o por C, sino están en la misma línea y puede componer a D directamente. ¿Sí? Puedo ir gateando de la habitación a la cocina y de la cocina al living. O puedo ir de la habitación al living y resulta que el living está al lado de la habitación y la cocina está más lejos. ¿Sí? Bien. Todo esto, ¿sí? Como el grupo práctico de desplazamientos, pensemos que no es azaroso, sino que ocurre en la mente del niño. ¿Sí? El niño va descubriendo que puedo ir gateando de la habitación hasta la cocina. Y que puedo ir de la cocina al living, ¿sí? O que puedo ir de la habitación al living. ¿Ah? Todo esto va ocurriendo en su cabeza, a nivel cognitivo. Y todo esto le va a dar lugar después, uno hace el comparativo en lo que ocurre en la escuela primaria, y es maravilloso porque uno hace el comparativo y dice, es lo mismo, es como el grupo práctico de desplazamiento, es igual. ¿Está? Bien. Seguimos, ahora en 2 minutitos se nos va a cortar, pero nos vamos a volver a conectar, ya que estuvimos por mi culpa, ¿no? Tan perdidos. Bueno, esto es lo que vimos antes. Bien. Periodo preoperatorio para ustedes es muy importante, ¿sí? Porque yo le dije, es como la antesala a las operaciones, que es lo que ustedes van a manejar en la etapa de la escuela primaria, ¿sí? Las operaciones concretas. ¿Cuándo comienza el periodo preoperatorio? Bueno, cuando aparece la función simbólica o semiótica, ¿sí? Hasta la aparición de las operaciones concretas. Bueno, esto es lo mismo, las leyes de composición de la estructura, esas leyes que regulan la estructura cognitiva, pero aplicadas, ¿sí?, a la conservación de sustancia, ¿sí?, que es propio del periodo de ustedes. Y entonces acá tienen lo mismo, identidad, ¿sí?, reversibilidad, elemento neutro y asociatividad. Bueno, reversibilidad, hay 2 tipos de reversibilidad. Una es por inversión y otra es por reciprocidad. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Vamos a ver el ejemplo. Si quito un trozo de plastilina a un paquete y luego lo vuelvo a adicionar, estoy haciendo reversibilidad por inversión. Ahora, si estiro la plastilina y la largo y luego la vuelvo a juntar, regreso al punto de partida, compenso el largo con el grosor, ¿sí? Y entonces ahí se da por reciprocidad. En la que es por inversión tengo que quitar y poner. En la que es por reciprocidad, sí, aquello